Bueno, españoles, compatriotas, estamos aquí un año más para recordar aquel hecho importantísimo de la historia de España, que fue el 2 de mayo de 1808. Aquello trajo como consecuencia una guerra que duró y numéricamente es justamente el doble que la Guerra Civil Española. Porque si la Guerra Civil duró 3 años, aquella duró 6. Si en esta hubo 300.000 muertos, en aquella 600.000, para una población mucho menor. Una guerra, unos acontecimientos, la guerra contra el francés se llamó, que marcaron indeleblemente a generaciones de españoles y que supusieron a partir de ahí un cambio radical en nuestra historia. Todo lo que ha venido ocurriendo tiene su antecedente en esos momentos. Vayamos un poquito más atrás. España se debilita con los monarcas absolutos de la Casa Borbón, especialmente a partir de la expulsión de los jesuitas, lo cual deja a las clases dirigentes, a la élite del pueblo de la nación, sin la educación que le daban los jesuitas. Esto trastocó las mentalidades y las costumbres y se va a introducir una serie de gente que no sabemos a ciencia cierta si eran masones, pero sí que estaban en contacto con los enciclopedistas y con las corrientes librepensadoras de Europa. Aquellos que rodeaban a Carlos III, Aranda y demás ministros y consejeros, Campomanes, etcétera, van a crear una situación de debilidad en España y en todo el imperio, que todavía entonces era el mayor imperio del mundo. En 1808, después de unos pactos de familia con los franceses de la Revolución y con Napoleón, se instalan aquí las tropas francesas y pronto se van a hacer con el dominio, merced a la debilidad de la Casa Real de aquel momento, Carlos IV, Fernando VII, merced a la avaricia, al descaro, a la falta de escrúpulos de Napoleón, del general Murat y de José I Bonaparte, que es entronizado como rey, y aquello es percibido por los españoles inmediatamente como algo completamente hostil a lo que defendían. No solo porque se van a mojar, hay un libro que sale estos días donde cuentan los días previos al 2 de mayo, en la Semana Santa, cómo la soldadesca francesa y los oficiales se mofaban y reían de las procesiones, de los templos, faltaban el respeto de una manera que les ganó la animadversión del pueblo español, que era profundamente cristiano. Aquello va a estallar el 2 de mayo de 1808 con el levantamiento en la Plaza de Oriente y después en la Puerta del Sol, y se va a prolongar en una guerra enorme en la que venceremos por primera vez a Napoleón en Bailén en julio de aquel mismo 1808, pero después obtuvimos derrotas sucesivas hasta la victoria final. Esto fue al revés que otras guerras. Perdimos una y otra vez. Las guerrillas hicieron imposible la presencia y la vida del invasor en España. Y se produjeron al final las batallas de Vitoria y San Marcial, que cambiaron la vuelta a la situación. Pero el problema no fue solo la presencia de los soldados y del rey intruso. El problema fue el veneno que trajeron. ¿Qué veneno fue ese? Fue el liberalismo. Las doctrinas creadas en las logias masónicas al dictado de ciertos amos, de ciertos sanedrines, para dominar el mundo y vencer la influencia de la Iglesia Católica. Esa lucha contra la Iglesia, contra el cristianismo, se cebó especialmente en España y trajo como consecuencia la pérdida de todo el imperio, porque sobre pretexto de defender a España y al rey legítimo en vez del francés, se constituyeron juntas en toda Hispanoamérica que en principio lo hacían para no someterse a los franceses, pero que terminaron siendo instrumentos de la independencia definitiva. Y entre ellos, otra vez, no pocos masones como Bolívar. Aquello nos hace perder el imperio, y además con unas revueltas de las tropas que iban a ir a América a sofocar
las sublevaciones que hasta ese momento se habían sofocado con los propios nativos de América, porque aquello fue una guerra civil también, hasta que Riego, en las Cabezas de San Juan, subleva a los que se iban a ir, derroca a Fernando VII y le instala otra vez con condiciones en lo que se llamó el Trienio Liberal, haciéndole jurar la Constitución de Cádiz de 1812. El Trienio Liberal también fue desastroso para España y hubo una relación de tipo absolutista. Pero cuando muere Fernando VII se produce a la vez un problema dinástico porque no tenía hijos varones necesarios para reinar según la ley sálica, y se producen las guerras carlistas, que van a ser 3 durante el siglo XIX y van a ensangrentar a España. Ya al principio de la primera se produce la desamortización, una de las mayores catástrofes, porque supuso quitar la propiedad de las tierras rurales a los ayuntamientos y a los monasterios y a la iglesia, que no es que fueran unos grandes capitalistas egoístas, sino que las utilizaban para que el pueblo, cuando no tenía tierras, labrara aquellas tierras, de manera que todo el mundo tenía de lo que vivir, y con las rentas que producían, la iglesia creaba orfanatos, hospitales, escuelas, hospicios y asilos de ancianos. Con aquello, al perderse esas rentas por causa de la desamortización, el pueblo se tuvo que ir a las ciudades a engrosar las muchedumbres de la industrialización. Aquel pueblo, sin los frailes al lado, sin los curas al lado, se fue corrompiendo y descristianizando poco a poco, y fue el fermento de ideologías anarquistas y socialistas que darían muchos problemas en toda Europa en sucesivas revoluciones. Y en España, nuevas guerras civiles, la caída de la monarquía de Isabel II, Amadeo I de Saboya, Primera República, con luchas intestinas tremendas que duró un año apenas, un periodo de estabilidad entre liberales, progresistas y conservadores, la entrada en África, la declaración de guerra de los Estados Unidos que nos quitó las últimas posesiones, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y España sumergida por el conde de Romanones y otros gerifantes en África por el interés en las minas de hierro, lo que nos costó muchas vidas. Pero también de los males salen a veces bienes, la creación de un ejército más disciplinado y la creación sobre todo de la Revolución Española. Aquella monarquía decadente, liberal, democrática, tuvo que dar paso a una dictadura regeneradora durante 6 años que fue muy beneficiosa, la de Primo de Rivera. Pero al despedir el rey Alfonso III a Primo de Rivera, en unas elecciones municipales, en una especie de golpe de Estado, por el hecho de que habían ganado en las grandes ciudades, hicieron huir a Alfonso XIII y se instauró la Segunda República. La Segunda República volvió a aquello de 1834, es decir, de la desamortización, prohibiendo la enseñanza a las órdenes religiosas, expulsando al cardenal primado y al nuncio en España, prohibiendo las clases de religión, secularizando los cementerios y expulsando también a los jesuitas. Todo eso con la quema de conventos y la persecución a los opositores en el intento de fraguar una revolución marxista dio lugar al asesinato de Calvo Sotelo, el jefe de la oposición, y el alzamiento nacional del 18 de julio del 36, que ya conmemoramos en otras fechas y lugares, que es ocioso si no lo podéis meter ahora en sus detalles. Vino después un tiempo de paz y prosperidad bajo principios cristianos, con los pilares de la tradición española y del nacionalsindicalismo, hasta que el rey que quedó depositario de aquella legitimidad y que juró por Dios mantener aquel Estado, llamado Juan Carlos I, perjuró y traicionó y nos trajo esta democracia que ahora mal vivimos. Democracia fuente de infinitos males, que divide la patria, que la somete a poderes extranjeros, y por eso en esta fecha la convocatoria es para reclamar otra vez nuestra unidad, grandeza, libertad, soberanía e identidad, que están gravemente amenazadas hoy en día, en 2023, no solamente en los años que estamos refiriendo.
y eso requiere de nosotros una actitud de denuncia de lo que está sucediendo. Nos están invadiendo, nos están obligando desde las pandemias y desde las leyes prohibitivas de muchas clases, nos han restringido el culto religioso, nos han metido en nuestras casas, nos han amordazado, nos han confinado. Ahora Madrid la convierten en una ciudad prohibida como Pekín, donde al centro solo pueden pasar los que tienen buena salud y pueden caminar y moverse libremente, porque el que tenga un coche difícilmente lo va a poder hacer, salvo que tenga mucho dinero para un coche eléctrico o para un taxi. Es decir, Madrid, ciudad prohibida, los coches que no pueden circular en toda la ciudad a partir de 2035, si son de diésel o de gasolina, en fin, una serie de coacciones tremendas. Además del sometimiento militar a potencias extranjeras, económico, a doctrinas extranjeras, todo esto nos coloca en una situación de precariedad, que no vamos a poder ni comer de nuestros productos alimenticios, de nuestro campo, ni vamos a tener agua para beber. Y esto requiere de nosotros una toma de conciencia como españoles. Por eso hoy no está de más recordar a estos héroes del 2 de mayo de 1808. Ellos fueron los primeros en enfrentarse, ellos fueron los primeros en decir basta, ellos fueron los primeros en luchar contra este mundo moderno, terrible que se nos quiere imponer. Nosotros, herederos de esa lucha, traemos el honor y la gloria y la oración para aquellos, pero el propósito de defender la España verdadera, libre, justa, cristiana, y no la que preparan en esas cortes tomadas por enemigos de España, de la religión cristiana y de la humanidad, enemigos de la verdad, enemigos de nuestra grandeza y de nuestra unidad. Por eso, una vez más, vamos a recitar la oda del 2 de mayo y a oír nuestro himno y cantar nuestro himno nacional. Compatriotas, amigos, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!